esta noticia urgente que llega desde Israel. Israel declaró el estado de guerra después de un ataque terrorista del grupo Hamas. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Ustedes saben que hay una serie de túneles y de infraestructuras que utilizan grupos terroristas para atacar a Israel. Ya son 40 muertos y más de 700 los heridos que se han dado a conocer producto de los ataques de Hamas a Israel. La cifra lamentablemente se va actualizando. Casa por casa han ido ingresando, atacando a la ciudadanía, en algunos casos llevándose prisioneros de guerra, los podríamos llamar hoy. Ya hay secuestrados en la Franja de Gaza, hay miedo también porque entren otros grupos terroristas como Hezbollah en el norte. Que si Israel intenta atacar Gaza, hoy en día hay civiles israelíes ahí adentro. Hoy ver a los terroristas a la mañana en las calles de Israel con las armas, sacando gente de las casas, secuestrándolos. Asusta saber que ayer estaba todo normal y hoy estamos en guerra. Pero bueno, esto es Medio Oriente. Muy bien, muy buenas noches. Estamos con este desarrollo del drama de la guerra, noticia en curso porque hay novedades minuto a minuto. Lamentablemente la cifra de muertos va aumentando. Estamos ya en medio de la noche allí en Medio Oriente de algo que impacta al mundo. Efectivamente estamos viendo algo que nunca se había visto. Israel nunca había sido atacado en esta magnitud y claramente este accionar de la organización terrorista Hamas, que está a cargo del gobierno en Gaza, ha tenido un nivel de planificación y de intencionalidad en coincidencia con los 50 años de la guerra del Yom Kippur, que habla de un trabajo de muchos meses que además está sustentado por una voluntad de exhibirlo y de agresividad y violencia como pocas veces se vio. Estamos en la actualización de este minuto a minuto con Carolina Moroso. Hola Carolina, ¿cómo estamos? Buenas noches. Nelson, buenas noches. En lo que ha sido sin dudas una jornada absolutamente negra para Israel, así lo han definido. Estamos en guerra, esto no es una operación, no son asaltos, lo aclaró el primer ministro Benjamín Netanyahu, y vaya si ha sido una jornada, tristemente hablando, para recordar y marcar muy bien como un punto de inflexión, un punto a partir del cual ya nada es igual. Esto lo han repetido una y otra vez las fuentes con las que hemos conversado, personas que están en Israel y que por supuesto están diciendo que esto sin dudas ha sido un momento bisagra. ¿Qué sucedió? No solamente se dio el lanzamiento de miles de misiles, Hamas lo que asegura es que ha lanzado más de 5.000 misiles. Tremendo. Conforme a las fuentes de Israel, se habla de 2.500 misiles. Nelson, vos sabés muy bien lo que esto implica en un territorio no tan grande como el de Israel, aún en la cifra más conservadora, 2.500 misiles, realmente estamos hablando de un ataque verdaderamente masivo. Pero este no es el elemento más distintivo en lo que ha sucedido en la jornada de hoy. El elemento verdaderamente distintivo y aterrador por las imágenes que hemos visto es la incursión terrestre. Así Una es. incursión terrestre, Nelson, que nos hace preguntarnos y le hace preguntarse, por supuesto, al propio gobierno de Israel,
¿Es Israel tan robusto en términos de defensa? Por supuesto, un país que ha puesto su muy prolífico desarrollo tecnológico al servicio de la defensa y que no pudo prever que iba a haber ingresos de personas pertenecientes, de células pertenecientes a Hamás, con parapentes, con topadoras intentando pasar una valla de una manera, Nelson, casi rudimentaria por las imágenes que estamos viendo. Carolina. Y también, Nelson, sí. Mira, te interrumpo porque además quiero que participes de la conversación. Está ya en línea el señor embajador de Israel en la República Argentina. Sí, claro. Señor embajador, le damos la bienvenida en esta noche tan difícil, tan trágica y por supuesto con el minuto a minuto de este verdadero drama que ha significado esta acción terrorista que está sufriendo Israel. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué información tiene de lo que está pasando hoy allí? Buenas noches, Nelson. Muchas gracias por esta invitación. Tuvimos un día muy triste, como se mencionó anteriormente. La organización terrorista Hamás, apoyada por Irán, financiada por Irán, que llama a destrucción de Israel y a borrar a Israel del mapa, empezó en una operación contra población civil israelí. Terrestre, entraron a diferentes aldeas, kibutzim, o pueblos moshavim, como estamos diciendo en hebreo. Paralelamente lanzamos misiles hacia la población israelí en esta zona y más lejana, inclusive intentaron entrar vía mar. Lamentablemente tenemos más de 250 muertos, más de 1.500 heridos y algunas decenas de personas capturadas como rehenes de Hamás, que no da información de ellos y le utiliza como escudos humanos. Señor embajador, este es un tema muy delicado, recién lo mencionaba Carolina Moroso, a quien ya voy a incorporar a la conversación. ¿Hay idea de la cantidad de civiles que han sido secuestrados en este ataque e incursión de Hamás, o todavía ese número no es conocido? Bueno, Hamás no quiere dar ni los nombres ni la cantidad de personas. Nosotros estamos buscando a ver quién no está, dónde está. Capturaron ancianos con las personas que cuidan a los ancianos. Capturaron personas que estaban en una fiesta de naturaleza haciendo meditación y yoga en la noche. Capturaron niños de sus casas. Y muchos de ellos, hay una madre que salió en la televisión israelí, es dos de sus hijos de 14 y 12 años. No responden y no saben dónde están. Hay algunos señales de sus teléfonos que pueden saber que están en esta zona de Gaza. Es decir, que jamás buscó atacar, matar, capturar inocentes, niños, jóvenes, ancianos. Carolina, adelante vos también, quiero que participes de esta nota, ¿sí? Sí, Nelson, déjame abrir simplemente un paréntesis con respecto a lo que mencionaba el embajador sobre las víctimas de estos secuestros. Recordemos, primero que era un día de festividad, han elegido muy estratégicamente esta fecha para dar un golpe en términos, si se quiere, narrativos o propagandísticos, ¿no? Un golpe perverso, un golpe, por supuesto, con la impronta de lo que es categóricamente una organización terrorista. Pero sumado a esto también había, y lo mencionaba el embajador, una fiesta a la que habían acudido muchísimos jóvenes. Por eso entre los desaparecidos hay tantas personas jóvenes. Hemos visto y hemos recibido imágenes, por supuesto algunas de las cuales no se pueden y no se deben reproducir, pero de incluso cuerpos profanados, realmente circunstancias absolutamente dantescas que se han vivido a lo largo de la jornada de hoy. Y sobre eso quería preguntarle al embajador si ha encontrado satisfactoria la respuesta que han dado y el repudio que han dado distintos líderes políticos en la Argentina y si tiene alguna decepción en particular, por ejemplo, de que la candidata presidencial Miriam Bregman no haya hecho alusión o un repudio más claro al ataque terrorista. Bueno, en general, Argentina se alineó con la mayoría de los países occidentales, desde Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania y muchos más, que condenaron claramente el terrorismo y se solidarizaron con la población civil israelí. Yo quiero ver la parte positiva, que 4 de los 5 candidatos a ser presidentes de Argentina condenaron claramente esta situación, que el presidente de Argentina condenó, que llamó al presidente de Israel para expresar su solidaridad y que la Cancillería de Argentina
lo hizo también. Además, recibimos muchas llamadas y mensajes de las organizaciones civiles en Argentina, grupos de fútbol, de deporte, iglesias, sinagogas, todos están con la sociedad civil y todos están contra el terrorismo orquestado por Irán, el mismo país que está detrás de los atentados que tuvieron lugar aquí en Buenos Aires. Efectivamente, ese es un tema tremendo, ¿no es cierto?, que nos pone a nosotros frente a una realidad de muerte que conocemos como consecuencia del accionar del terrorismo. Hay 2 argentinos que lamentablemente fallecieron y obviamente está este temor de que el número de fallecidos aumente, señor embajador. Sí, hay lamentablemente solamente ahora que casi es madrugada, o más que madrugada, casi empieza de nuevo la mañana en Israel, podíamos asegurar los diferentes pueblos, kibutzim, donde estaban escondidos estos terroristas que siguieron matar inocentes. Hay algunos que están en una situación grave de los heridos y lamentablemente todavía no tenemos la exacta información de los rehenes que fueron capturados por el Hamas. Terrorismo es terrorismo y va a intentar estar contra los derechos que todos nosotros creemos. Hace poco fue nombrada la nueva Premio Nobel de Paz, que es una mujer iraní que está en contra de lo que ocurre en Irán. Un gobierno que está no solamente contra Israel y los países en la zona, que está contra los derechos humanos de la comunidad LGBT, de minorías, de mujeres. Hay que ser muy claro a favor de la población civil, a favor de los derechos humanos y contra el terrorismo. Efectivamente, ayer fue ganadora del Premio Nobel de la Paz Nagi Moramid, que está presa en Irán, gravemente enferma y sin poder acceder a la atención médica que necesita, para que nos demos cuenta de esto. Está con nosotros hoy una circunstancia, lo traemos por otro tema, pero Daniel Santoro es un conocedor además de todo este tipo de cosas. Y Daniel, quiero invitarte, si querés compartir alguna pregunta con el señor embajador, porque vos conocés y estudiaste muchísimo todos estos fenómenos del terrorismo de Hezbollah, más a propósito de la investigación de la AMIA y hecho que te llevó a un conocimiento de lo que está pasando en Medio Oriente. Sí, buenas noches, embajador. La Argentina sufrió un atentado terrorista de parte de la yihad islámica del Hezbollah del Líbano contra la Embajada de Israel en 1992, 2 años después contra la mutual judía AMIA. El gobierno argentino reforzó la seguridad en supuestos objetivos, pero fueron cometidos por el Hezbollah del Líbano. El Hamas puede tener una capacidad operativa para hacer atentados en el exterior, fuera del territorio de Israel, embajador. Bueno, preferemos tener cuidado en esta situación. No sabemos exactamente cómo y dónde, pero en este caso es una decisión en muchas partes del mundo de tener cuidado en este día, que tenemos que pensar que pueden hacerlo también allá. No tenemos información concreta, pero es una medida de tener más cuidado. Sin duda, esto pone de manifiesto, lamentablemente, toda una situación hacia futuro muy compleja. ¿Ustedes entienden que efectivamente esto es un conflicto armado, una guerra de largo alcance, señor embajador? ¿Está esa perspectiva con lo dramático que eso significa? Bueno, Vamos a ver si podemos... Bueno, sin conflicto, en el Medio Oriente hay 2 grupos. Le escuchamos. En el Medio Oriente hay 2 grupos. En el Medio Oriente hay 2 grupos. Están los que llamo moderados, que quieren buscar la pacificación. Israel tiene acuerdos de paz con Egipto, con Jordania. Hace 3 años, se firmó los acuerdos de Abraham con Marruecos, con los Emiratos Árabes, con Bahrein. Hay algunos avances con Sudán, últimamente con Arabia Saudita y con Omán. Y también hay algunas relaciones con la Autoridad Nacional Palestina. Paralelamente están aquellos que no quieren tener la paz. Está orquestado por Irán con el apoyo de organizaciones terroristas como Hezbollah, que es chiita,
como Hamas y Jihad Islámico, que es sunista, pero también igual están en apoyo a los Houthis en Yemen, a los grupos terroristas en Irak, en Siria y diferentes partes del Medio Oriente. La respuesta de todos los moderados es unirnos, avanzar y hacer todo lo posible conjuntamente, que los extremistas no ganan y no tienen cualquier apoyo en diferentes partes del Medio Oriente. Carolina, te escuchamos en otra pregunta, vos tenés que ir a presentar un documental, así que no quiero dejar que participes por alguna otra inquietud que tengas para el embajador. Dale. Así es, bueno, en el día de hoy hemos escuchado apoyos, algunos, digamos, muy concretos, por supuesto, y repito esto que decíamos más temprano, no es novedad para nadie que Israel es un aliado estratégico de los Estados Unidos y viceversa, ¿no? Los Estados Unidos es un aliado de Israel, en este sentido la administración norteamericana ha reiterado su apoyo incondicional al pueblo y al gobierno de Israel. Quiero preguntarle, así como hoy es un día bisagra, ¿qué pueden esperar ustedes en la eventualidad? Y lo menciono porque es una amenaza latente de que se produzca una suerte de táctica conjunta entre Hamas y Hezbollah operando desde el norte y en efecto Hezbollah avance desde el norte hacia Israel. ¿Qué puede pasar en este caso y necesitarían contar con el respaldo ya militar de otra fuerza como la norteamericana? Bueno, en primer lugar estamos sabiendo que todos estos puede ser. El ejército de Israel tiene todas las capacidades de defendernos. Usted dijo anteriormente y correctamente que entraban relativamente fácilmente desde la valla que estaba ahí. Tiene que tomar en cuenta que Israel hizo todo lo posible para que los civiles que están al otro lado pueden tener una mejor vida. Y, por ejemplo, no minamos la parte que está de otro lado, pero ya aprendimos algunas de las lecciones y vamos a dar un mensaje claro a cualquiera que quiere atacar a Israel, que nunca vamos a aceptar repetir este tipo de situación como ocurrió hoy. Carolina, muchísimas gracias por tu participación de esta noche. Una de los temas que se está discutiendo, por lo menos en la información, está viniendo como elucubración por lo menos, es que la intencionalidad de Hamas de secuestrar civiles sería la de intercambiarlos por presos terroristas palestinos allí. ¿Ustedes tienen algún dato sobre esto, embajador, que haya llegado aquí a Buenos Aires? Es una práctica que ellos utilizaron en el pasado, no da ninguna información. Ya por años tenemos soldados israelíes muertos allá y no dan la información si están vivos y muertos. Es una organización brutal que no está en las líneas morales que todos nosotros estamos y lamentablemente esto puede ser que ocurrirá también en esta situación. ¿Qué situación? Obviamente siempre dramática, la guerra. Para la población civil, además, que ha sido claramente blanco exprofeso de esos ataques. Es decir, no es una guerra con objetivos militares, que forma parte de la rutina lamentable, trágica de una guerra, pero el tema de lo civil impacta, Exactamente, esta es la diferencia entre Israel, que para defender los civiles está buscando los militares. Las organizaciones terroristas, para defender a los militares, está atacando directamente a la población civil. Tengo mi hija que vive allá, tengo mis padres, mi hermano, mi nieto, que están ahí. Es un momento no fácil. Ellos no viven cerca de Gaza, pero también donde viven saltan las sirenas y tienen que ir a buscar un lugar seguro. Lamentablemente es un precio que estamos acostumbrados de hacerlo, pero a pesar de todo esto vamos a seguir buscar la paz con aquellos que están listos de tenerla y vamos a tener la obligación de defendernos como es la obligación de cualquier gobierno democrático. Qué importante esto que usted marca, porque claro, ahí tratando de explicar simplemente, ¿no es cierto?, a quienes nos ven, ¿no?, que están siguiendo con mucha atención y angustia, como siempre ocurre esto, ¿no? Esta situación, que la Franja de Gaza esté bajo el dominio político de una organización terrorista como es Hamas, es un problema enorme, ¿no?
Exactamente, hay que acordar. Israel tenía relaciones con la autoridad palestina. Israel aprobó que los líderes palestinos llegan a Gaza. Y lo que ocurrió es un golpe militar que hicieron Hamas, que mataron a los miembros de la organización de la autoridad palestina. Correcto. Y desde muchos años están allá. Cuando Israel se retiró de Gaza, Israel dejó ahí capacidades de tener agricultura, agua, tecnología. Ellos lo destruyeron todo. En lugar de buscar los intereses de su gente, están buscando detenerlo en esta forma, ¿no? Israel va a seguir haciendo todo lo que podemos, que la población civil en Gaza tendrá digna vida. Hay muchos proyectos de agua con financiamiento de la Unión Europea, del Banco Mundial, todo lo que es la ayuda humanitaria, pero lamentablemente aquellos extremistas lo toman rehenes no solamente los capturados israelíes, sino también la población palestina que vive allá. Lo que ha impresionado y claramente habla de esto que usted señaló, y recién hablaba también Daniel Santoro, ¿no? Para la comprensión del público, ¿no? Del respaldo de Irán. Efectivamente es el armamento que ha tenido Hamas, que obviamente no lo saca de fabricarlo ahí en el lugar, ¿no? De algún lugar viene, ¿no? Parte están allá, pero sí reciben mucho dinero y reciben mucho apoyo de Irán. Hace poco, y este fue publicado, Irán se reunió con los líderes de todas estas organizaciones terroristas en Líbano, y algunos de ellos visitaron Irán, más que todos los líderes del Hamas, que mientras su pueblo sufre, ellos viven en apartamentos de lujos en diferentes partes del Medio Oriente. Hay que hacerlo muy claro, a estas personas no le importa la situación de su gente, lo importa su forma de estar en el poder en este parte. Daniel, sí, sé que tenés otro aporte para hacer, dale. Sí, embajador, el gobierno de Mauricio Macri había tomado sanciones financieras contra los miembros del Hezbollah y del Hamas a través del organismo contra el lavado de dinero. El actual gobierno suspendió esas medidas. La posibilidad de sancionar a afiliados o operadores económicos del Hezbollah o del Hamas, sobre todo en la zona de la triple frontera, la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. ¿Es necesario que se mantengan ese tipo de medidas para que no haya un financiamiento del terrorismo desde la Argentina o desde la triple frontera, embajador? Es importante que el terrorismo no reciba apoyo. Es importante que sigan las sanciones contra Irán y todas estas organizaciones. Y hoy, lamentablemente, sigue la llegada de financiamiento a estas organizaciones. Y si no le llega el dinero, tampoco tendrán los armamentos y veremos estas imágenes que vimos hoy. Qué punto importante embajador, por eso estábamos hablando del armamento, ¿no? Porque efectivamente hoy se vio una tecnología sofisticada, ¿no? Con drones, con una intención de mostrar, ¿no? Ese armamento, ese despliegue, y además la brutalidad, ¿no? Este tema del financiamiento es un tema clave que expone este caso, ¿eh? Sí, correctamente. Irán y sus proxies, sus aliados, están buscando siempre tenerlo y tener esta capacidades, y lamentablemente también aprovechan cuando entra lo que todo el mundo espera que sea ayuda humanitaria, aprovechan a meter en estos camiones parte de esta tecnología que vimos que fue usada el día de hoy. Señor embajador, le agradezco muchísimo su presencia hoy en esta emisión del Corresponsal. Estamos cubriendo minuto a minuto la tragedia de esta acción militar del Hamas, que es absolutamente condenable. Muchísimas gracias y ojalá la paz vuelva prontamente a esa región para que la gente viva con la dignidad que merecen todos. Muchas gracias. Es un día difícil, muy triste, pero ya superamos esto y vamos a seguir buscando la paz de un lado y defendernos de otro lado. Sin duda. Señor embajador, muchísimas gracias.
Gracias Muy bien. a ustedes. Perfecto. Bien, esto es lo que estamos viviendo. Vamos a tener una comunicación. Estamos queriendo comunicarnos con Israel también. Muy importante la palabra del embajador en este contexto, ¿no?, de lo que representa, ¿no?, este ataque. Y Daniel Santoro, que además ha estudiado todo este tema, ¿no?, del terrorismo, marcabas algo muy importante, ¿no? El gobierno argentino, el gobierno de Alberto Fernández, tuvo una actitud complaciente sobre Hezbollah y Hamas también, ¿no? Esto para marcarlo como primer dato, ¿no?, de ubicación histórica en el contexto hoy de este mensaje del presidente de la República, ¿no? Sí, el de hoy fue un cambio porque en Naciones Unidas había tenido votaciones a favor de los reclamos del Hamas. Así es, tremendo, tremendo. Esto hay que recordarlo, ¿eh? Este gobierno, digamos, recién ahora apoyó, digamos, y consideró que no era una estructura terrorista, ni Hamas ni Hezbollah, ¿no? Sí, sí, o si no, cuando sacaba un comunicado a la Cancillería de Cafiero, eran 12 horas, 24 horas después. Esta vez fue rápida la respuesta, pero hay una diferencia entre la posición de Alberto Fernández y de la vicepresidenta. Quería que comentaras vos eso. Claro, porque la presidenta en su tuit dice que ella condena todo tipo de violencia, no condenó el terrorismo de Hamas. No es lo mismo en términos diplomáticos una posición que la otra. La del presidente ha sido realmente mucho más contundente, porque una cosa es reclamar por los derechos de los palestinos y otra cosa es matar civiles. Recién lo que describía el embajador es una cosa realmente dramática, que se hayan secuestrado a jubilados, a jóvenes que estaban en una fiesta electrónica o una fiesta de yoga. Esos son actos de terrorismo, no es un combate, no es una batalla, un ataque contra un cuartel militar. Es muy importante señalar esto, además que lo quiero que dicho por Daniel, que insisto, ha estudiado y ha investigado todo lo que fue el ataque a la Embajada de Israel y el atentado contra la AMIA, para diferenciar las cosas. No es una disputa entre bandos militares como es una guerra, digamos, común, ¿no?, por ponerle un denominador que siempre es inadecuado para definir lo que es una guerra. Esto es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa y, como decía Carolina, creo que lo nuevo de esto es Hamas difundiendo las imágenes del terror. Sí, así es. Eso es novedoso. Eso es completamente novedoso porque lo que obviamente están buscando, que es la técnica del terrorismo, es decir, amplificar el temor, el miedo, el terror entre las víctimas, los objetivos del ataque, con una forma realmente despiadada que no habíamos visto en los últimos años. No, efectivamente. Y esto que vos marcás, ¿no? Porque hay algunas imágenes, pero recuerdo una de una chica que se están llevando, secuestrada, que la agarran de los pelos, es decir, casi antes era obsceno mostrar eso. Hoy hay una voluntad de mostrar la brutalidad también, ¿no? Sí, yo creo que eso ha tenido realmente un impacto muy grande, ¿no? Así como durante la guerra de Vietnam los ataúdes de los soldados norteamericanos influyeron en la opinión pública norteamericana para que se retirara el apoyo, ¿no? Ahora vemos que Hamas utiliza este tema para tratar de romper la moral de la defensa israelí, del ejército israelí, del pueblo israelí en estos primeros momentos realmente de confusión, donde se ha demostrado un error táctico muy grande, ¿no? Obviamente, ¿no? Nos vamos a Israel porque queremos saber cómo está la noche allá, ¿eh? Darío Teitelbaum. Darío, muy buenas noches. ¿En qué parte de Israel estás? Hola, muy buenas noches. Yo estoy en el Kibbutz Gvulot, lejano 7 kilómetros de la Franja de Gaza, casi diría en el epicentro de las acciones bélicas de hoy. ¿Cómo está la noche? ¿Cómo está siendo la noche, Darío? Estás siendo, no testigo, protagonista del lugar clave de toda esta situación bélica trágica. Esta noche no existe. Hasta este momento hay bombardeos por parte del Hamas y hay acciones de rescate para poder liberar rehenes en kibutz o en ciudades, de manera que la intensidad es otra, pero la actividad continúa. O sea, hoy no está durmiendo nadie ahí.
Vamos a decir así, la gente de mi región, de los alrededores de la Franja de Gaza, está durmiendo con la puerta cerrada con llave y en los recintos protegidos que tienen en sus casas después de la barbarie que se desató ayer a las 6:30 de la mañana por medio de, primero que nada, un bombardeo que luego se descubrió que fue una columna de humo para permitir la irrupción de las fuerzas del Hamas, que muy rápidamente se disparcieron en 2 ciudades y 11 kibbutz, granja comunitaria, con el saldo que conocemos actualmente, 300 muertos ya oficialmente, 1.550 heridos y alrededor de 30 personas que fueron capturadas y enviadas o llevadas a la Franja de Gaza con un martirio terrible. Qué tremendo el número, es decir, ese número se sabe ya de gente que está secuestrada por Hamas y llevada desde sus casas hasta el territorio de la Franja de Gaza. Efectivamente, y se trata no solamente de mayores, sino también de niños, madres con sus hijos, que están ahora bajo la merced de los asesinos del Hamas. ¿Hay gente conocida tuya que tiene familiares secuestrados, Darío? Lamentablemente sí, y también 2 amigos queridos cayeron en el kibutz Jolit, ambos argentinos. Ah, ¿son los 2 argentinos fallecidos? ¿Eran amigos tuyos? Sí. Rodolfo y Avi, ¿no? ¿Cómo? Rodolfo, uno de ellos, y Avi, ¿no? Ah. Tal cual. Nuestra región está densamente poblada por latinoamericanos, especialmente en los kibutz. Darío, ¿y cómo fallecieron ellos? ¿Estaban en sus casas? ¿Cayeron bombas en sus casas? No fallecieron, fueron asesinados. Fueron asesinados. No tengo mayores detalles sobre el tema. Sé que Avi cayó en servicio porque era el encargado de seguridad de su kibutz. O sea, es muy importante, es decir, no es que cayó y... Gracias, ¿no? Es importante que nos ilustre, ¿no? Porque teníamos la información que había caído alguna bomba, no. Es decir, hubo soldados que los mataron. Sí, evidentemente es así. Nelson, lo que pasó esta mañana, a partir de la entrada de los terroristas a los kibutz y a las 2 ciudades de Erot y Ofakim, es una cosa muy difícil de describir y en realidad creo que aún la mayoría de los israelíes no sabemos. La televisión de Israel no muestra todas las imágenes que ustedes están viendo en Argentina y nadie tiene la voluntad de buscar imágenes escabrosas en las otras redes de noticias. Pero estamos hablando de una masacre. Estamos hablando de gente que entró a un kibutz, a la ciudad, caminaba por las calles y mataba gente. Y entraba a las casas, las rompía a patadas, trataban de sacarlos del recinto de seguridad que cada casa tiene. Es decir, estamos hablando de una matanza. Qué bárbaro. Daniel, si querías preguntarle. No, primero quería saber, Darío, Avi es el padre del director cultural de la AMIA aquí en Buenos Aires. Efectivamente. Qué bárbaro. Qué destino, qué tremendo esto. Además, la precisión que estás dando, Darío, no se tenía en toda su dimensión. Aquí, por supuesto, nos estremece y nos pone la piel de gallina, porque habla de esto que veníamos mencionando con el señor embajador y también aquí con Carolina Moroso y con Daniel Santoro, no solamente de una voluntad de generar un hecho de guerra, entre comillas, convencional, sino de generar un hecho brutal con gente inocente. Nosotros estamos ante un cambio de paradigmas, pero esto también anuncia el fracaso de la concepción de seguridad de Netanyahu, ya que él entabla esta manera de relacionamiento con el Hamas desde 2009, cuando sube al gobierno, casi ininterrumpido. Quiero decir en esto que
primero que nada, la comparación del fracaso, la sensación de fracaso, la sensación de sorpresa es muy parecida a la acaecida en la guerra de Yom Kippur en 1973. Pero la falla tiene que ver con alguna clase de arrogancia que basa todo en el high-tech, que basa todo en las cosas sofisticadas, y aquí un grupo de forajidos terroristas con 10 camionetas entraron y mataron 300 personas. Quiere decir que estamos ante un fracaso de la política de seguridad de Israel, y por fracasos hay que pagar. Dale, Daniel. Darío, ¿es cierto que todavía quedaron 300 terroristas del Hamas en territorio israelí que no pudieron retornar a la Franja de Gaza? Es difícil de decir. Lo que es más fácil decir que todo el ejército de Israel en este momento está haciendo un rastreo para ubicar a los terroristas que hubieran quedado en territorio israelí. El comandante en jefe del ejército reclutó la reserva, unidades especiales, etcétera, de manera que esta es la labor actual. Buscar a los terroristas que quedaron aún de este lado del límite. Una cosa muy positiva, a pesar de las circunstancias, fue que hace pocas horas liberaron 50 cautivos en el kibutz Be'eri, que estaban cautivos en el comedor del kibutz Be'eri. Si no los hubieran liberado, hubiera sido una tragedia adicional para un kibutz que perdió muchas almas. Si yo no entendí mal de tu descripción, Darío, la táctica del ejército israelí ahora no es bombardear la Franja de Gaza, sino que han incursionado por vía terrestre los comandos de la defensa israelí para tratar de rescatar a los secuestrados. Y después de eso habría un ataque con misiles o con la Fuerza Aérea de Israelí. ¿Es así o entendí mal? Ahora no queda claro. Yo lo que estoy diciendo que el ejército de Israel está buscando a los terroristas dentro del territorio israelí, que hubieran quedado y no hubieran vuelto a Gaza. Respecto a lo que va a ocurrir en la Franja de Gaza, nuevamente quiero poner en claro mi punto. En Gaza viven 2 millones de personas y 15.000 terroristas. Nuestra vara no es la vara del Hamas. Nosotros no somos ellos. De manera que es muy importante que Israel pueda, por un lado, liberar a los cautivos, hacer pagar a los terroristas con el mínimo daño posible a civiles no involucrados. Darío, es estremecedor lo que nos consta ya en el cierre, porque insisto, está contando Darío que hay bombardeos y que el hecho no está terminado. Hay todavía terroristas de Hamas en territorio de Israel, lo cual genera una inseguridad enorme para la gente que vive en la frontera. Horroroso, trágico, condenable. Darío, muchísimas gracias. Nuestras condolencias para todos ustedes, para todos aquellos que hayan perdido familia, nuestra solidaridad con los que están sufriendo este ataque absolutamente repudiable. Ojalá la paz vuelva cuanto antes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Impactante, Daniel. 2 testimonios. Quiero destacar todo el equipo de producción que está trabajando. Virginia Musante, ya desde muy temprano, Bernabé Fernández, con todos para que ustedes tengan los testimonios de protagonistas de esto, ¿no es cierto? Me voy con Manu Joven, que está en la Facultad de Derecho. Manu. ¿Cómo está de vos? Que estuvo difícil. No. Tiene 2 años, pero estoy bastante bien. ¿Llega bien? ¿Llega bien para el debate? Solo muy angustiado y preocupado por lo que está pasando en Israel, en la Franja de Gaza. Toda mi solidaridad al pueblo de Israel y obviamente a la comunidad acá en la zona. Gracias. Chao, gracias. Dale, Manu, te estamos escuchando. Muy bueno, muy bueno el testimonio de Massa. ¿Qué está con problemas de voz también? Sí, Nelson, una pequeña reflexión a la salida de aquí de la preparación para el debate presidencial de Sergio Massa, que llegó
hace una media hora, que estuvo con todos los preparativos y que tenía la intención de expresarse más allá de cómo se prepara para lo que será el debate mañana a las 21 horas y por supuesto con toda la previa aquí en TN, tenía la intención de expresar su solidaridad para lo que sucede con lo que ustedes venían hasta recién repasando allí en Israel, el mensaje de Sergio Massa, que hoy por la mañana ya se había expresado vía redes. Bueno, ahora también lo hace aquí a la salida en este muy breve testimonio que tuvimos la oportunidad de escuchar del candidato presidencial y ministro de Economía de Unión por la Paz. Bueno, es muy importante esto, Manu, tu trabajo impecable como siempre, porque efectivamente yo creo que esta necesidad surge, y estamos acá con Daniel Santoro, para reafirmar su posición después de lo que fue el comunicado de Cristina, que fue muy malo. Fue muy malo. El de Alberto Fernández estuvo bien, pero el de Cristina, que apareció después, fue muy malo. Digamos, porque Cristina no habla de terrorismo y no condena a Hamas. Es un punto que lo complica, decir. Así que tengo la impresión, Manu, que Massa se dio cuenta de esto y tuvo la necesidad de insistir con esto que te transmitió allí. Efectivamente, Nelson, hoy pasadas las 10 de la mañana fue uno de los primeros referentes del oficialismo en expresarse al respecto, y después de lo que fue horas más tarde la publicación de Cristina Fernández de Kirchner, más así, tanto en aquella publicación como ahora habla de terrorismo y expresa su preocupación sobre lo que pasa en Israel, también su solidaridad hacia el pueblo israelí en el contexto de lo que está sucediendo. Como vos bien decías, fue de los primeros en expresarse y ahora renueva de vuelta ese mensaje después de lo que fueron mensajes, no digo contradictorios, pero sí, algo confusos en lo que tiene que ver. Bueno, en más de una ocasión, Nelson, Massa intenta diferenciarse del kirchnerismo duro, si se quiere, en lo que tiene que ver con su postura en relaciones internacionales. La semana pasada, en el debate, sin ir más lejos, criticó a Cuba y a Venezuela en una especie de chicana a Patricia Bullrich cuando planteaba bimonetarismo, que generó algún enojo incluso en algún sector del kirchnerismo, porque son referencias para lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Bueno, sucede lo mismo aquí. Por supuesto, sabemos hay una relación también muy cercana, histórica, con algún espacio de Irán también de parte del kirchnerismo. Aquí Massa mostrando sus diferencias también internas a la salida de la preparación del debate presidencial acá en la Facultad de Derecho. Un rato antes había salido sin hablar con la prensa Patricia Bullrich. Manu, perdóname, sí, Daniel, querías decirle algo a Manuel, ¿sí? Sí, no, lo que quería acotar, Manu, es que Cristina Kirchner hace 2 semanas fue enviada a un juicio oral para que se decida, se determine si ella encubrió a 8 iraníes acusados del atentado contra la AMIA, y que esto no es casual, la posición de ella de hoy, Nelson, porque Cristina es la única presidenta desde el atentado de 1994 hasta ahora que no considera que Irán fue el autor intelectual del atentado contra la AMIA. Lo consideran Menem, Duhalde, Mauricio Macri, Néstor Kirchner, pero ella hizo ese giro de 180 grados en la política exterior de la Argentina. Sí, perfecto. Sí te veo, Manu, decime. No, recordemos que mañana uno de los temas, de los ejes temáticos del debate, el primero en el orden de aparición, será el tema seguridad. Probablemente se pueda llegar a colar en las alocuciones de distintos candidatos todo lo que tenga que ver con la seguridad interior y la defensa. Es probablemente uno de los temas de Patricia Bullrich que tendrá en agenda en el marco de lo que está sucediendo. Si bien no es relaciones internacionales el tema en cuestión, seguramente pueda a través de esa ventana aparecer en el debate y, por qué no, en algún cruce entre los candidatos. No, sin duda, Manu y Daniel, la realidad de esta semana lo pone a Massa en una situación altamente incómoda, digamos. Tiene la economía, que es un desastre, la corrupción con el tema de Insaurralde, y esto que ha pasado, digamos, que efectivamente, como decía, lo que está pasando en Israel, que es tremendo, que indiscutiblemente pone en perspectiva lo que sufrimos en la Argentina, los 2 ataques contra la embajada y contra la AMIA, el tema de la seguridad, que son flancos muy débiles del kirchnerismo. Ojo con esto, Manu. Un punto muy débil es lo que se llama el acuerdo 3+1 en la triple frontera, Nelson, que recién hablaba el embajador de Israel sobre el tema de la triple frontera, que es el acuerdo de inteligencia entre Argentina, Brasil y Paraguay, junto a Estados Unidos, por los grupos de el Hezbollah que actúan en la triple frontera.
y este gobierno tiene una actitud pasiva con la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, en la triple frontera, no participando de las reuniones o no tiene una actitud activa en lo que es inteligencia y trabajo preventivo en esa zona tan caliente de nuestra frontera, ¿no? Perfecto, así que importante esto. Te preguntaba, ¿Massa está con algún problema de voz? ¿Me escuché algo que le preguntabas? Exactamente, estuvo en la última semana, se había cuidado especialmente para el debate, intentó evitar, pero hoy viene una seguidilla, Nelson, desde temprano. Había estado en la Facultad de Derecho cerca del mediodía o antes del mediodía y después estuvo en un acto, primero con Máximo Kirchner, en una especie de homenaje a Néstor Kirchner, y después una recorrida en La Matanza con Axel Kicillof, también con Máximo Kirchner y con el gobernador Espinosa, donde dio 2 discursos, por supuesto en contexto de acto de campaña, y se lo notó con alguna molestia en la voz, por eso le preguntábamos a partir de eso, y aprovechaba como excusa para hablar de lo que sucede en Israel. Un Massa que la semana pasada, Nelson, de alguna manera celebraban en su equipo de campaña porque pudo atravesar todo el debate sin hacer menciones al caso Insaurralde, sin hacer menciones también a lo que mencionaba Daniel recién, la cuestión de la causa Otesur, también la causa del memorándum con Irán, que tienen de vuelta a Cristina Fernández de Kirchner en una situación muy incómoda desde lo judicial. Massa pudo atravesar todo el debate sin hacer mención a eso, tampoco al caso Chocolate. Veremos si mañana se modifica esa suerte para el candidato del oficialismo. Ese fue un grueso error de los otros contendientes, especialmente de Patricia Bullrich y de Milei, ¿no? Un grueso e increíble error. Manu, impecable como siempre tu trabajo, que vas a continuar mañana allí en la cobertura especial que va a hacer tanto TN como Canal 13 del segundo debate presidencial. Muchas gracias. A vos, Nelson, acá estamos. Hablando de chocolate y de Insaurralde, después de la pausa vamos a estar también unos minutos con Daniel Santoro. Ustedes saben, un maestro en el periodismo de investigación y conocedor de todas estas cosas que tanto impacto tienen. Ya volvemos, estamos en El Corresponsal. Bueno, hace una semana aquí primiciamos prácticamente con Josefina López Mackenzie, que venía siguiendo el tema junto con Fausto Jaime, y también con Manu Jove, lo que fue la renuncia de Insaurralde y todos los detalles que se fueron conociendo. Miren, a una semana como estamos, todavía Insaurralde no ha dicho ni mu. ¿Te ha sorprendido? Voy a volver también con Manu Jove, que tiene también información sobre esto, que tiene actualización día a día. ¿Algo que te sorprenda de esta saga, de lo que ha mostrado hasta ahora y de lo que seguramente va a mostrar? A mí este caso de corrupción tiene una gran diferencia respecto de otros casos de corrupción. ¿Cuál? El caso de Insaurralde, comparado incluso con el de Chocolate. Porque una cosa cuando uno habla de obra pública, contratos, plata, pero cuando se mezcla... Perdón que me piden, que me está llamando Manu Jove. Manu, te escucho. No, Nelson, simplemente quería aportar que hay una intención manifiesta del gobierno, el propio Sergio Massa, y hoy lo dejaron muy claro en las distintas recorridas, de intentar dejar atrás el caso Insaurralde, de no volver a hablar. Va a ser difícil porque desde el lunes vamos a tener movimientos en las causas que tiene el juez Ernesto Kreplak, por cierto, hermano del ministro de Salud de Kicillof, Nicolás Kreplak, exactamente, pero el lunes ya levantó el secreto bancario y a partir de pedidos de información a la AFIP y al Banco Central sobre los movimientos de cuenta de Insaurralde, seguramente haya novedades judiciales bien temprano a primeras horas del lunes, Nelson. Perfecto, no te vayas, Manu. Sí, Daniel, estabas diciendo. No, que Manu, estábamos contando que la diferencia en este caso, que no es cuestiones de licitaciones públicas, temas aburridos, sino que se mezcla la farándula con la política. Es decir, que hay una audiencia que no es solamente la que lee los diarios o escucha noticieros, sino que ve los programas del corazón. Por eso este impacto que tiene y que va a seguir alimentándose, no solamente con lo judicial que comentabas vos recién, Manu, sino que con las apariciones de Jessica Sirio, ahora Clerici, que está diciendo que ella no tuvo mala intención y que en su momento va a hablar. Todo esto va a seguir alimentando y dándole interés a este escándalo que no lo pueden controlar. Es muy interesante lo que vos decís. Y llega un público que habitualmente tal vez no es el público que sigue la política, como en otros casos, lo cual hace que su repercusión es muy bueno tu apunte. Claro. Realmente en cuanto a los protagonistas nuevos que pone, ¿no? Este aspecto de la farándula, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Sí, eso...
recién hablaba Manu, bueno, lo más importante, el juez Kreplak, es cierto, es el hermano del ministro de Salud y dirigente de la Cámpora, Ernesto Kreplak, pero en el caso Balsedo, Manu se debe acordar, actuó bien. Y en este caso fue rapidísimo, porque se inhibió Federico Villena y lanzó todas las medidas que el fiscal Mola le pidió, que es la garantía, el fiscal Mola, el segundo fiscal de la causa de vialidad, que esté ahí atrás de esa investigación, ¿no? Sin duda. Apunte final, Manu. Exacto, lo que dice Daniel es así. De hecho, para evitar todo tipo de suspicacia respecto a ese vínculo familiar innegable que tiene el nuevo juez, que acumula las dos causas, porque recordemos, se iniciaron distintas denuncias sobre Insaurralde, que así como acumulaba millas hasta hace no mucho, ahora acumula denuncias penales. Bueno, de las dos principales causas en Lomas de Zamora, porque Kreplak es subrogante en ese juzgado, en el segundo juzgado de Lomas de Zamora, más allá de ser juez federal de La Plata, se unificaron esas causas. Es importante esto, Nelson, ¿por qué? Porque la causa original estaba solamente apuntada, la que hizo el abogado Gastón Marano, al lavado de activos. Lo que dicen es difícil comprobar lavado de activos sin un delito previo, que sería el de enriquecimiento ilícito. Bueno, la unificación de las causas hace que se lo investigue a Insaurralde por enriquecimiento ilícito y por lavado de activos y evasión fiscal, todo en simultáneo. Manu, muchísimas gracias. Daniel, un lujo haberte tenido aquí. Con Daniel vamos a hablar de este caso y miren el aporte que además nos dio Daniel a propósito de lo terrible que está pasando en Medio Oriente. Cierro con esto. Donald Trump, la primera condena, el caso por el cual está condenado en los Estados Unidos, es por haberle pagado $160.000 con dineros públicos de la campaña a la prostituta VIP Stormy Daniels. Para que lo tengamos en cuenta. Viene Gustavo Tubio con todo el noticiero. Siga en TN, todos nosotros trabajando para todos ustedes.